El pasado domingo hemos comenzado una serie bíblica denominada Las 5 solas de la Reforma, haciendo alusión a aquel mes de octubre del año 1517, cuando un monje agustino, Martín Lutero, clavó sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg, y cómo esa chispa encendió una llama, un incendio santo para volver a las Sagradas Escrituras. Hemos comenzado el anterior domingo con la primera de las solas, que es sola Escritura. La Biblia es la única autoridad de fe y práctica para la vida de todo cristiano. Todo lo que creemos en cuanto a Dios, todo lo que creemos en cuanto a su plan redentor, todo lo que creemos en cuanto a la adoración, en cuanto a la iglesia, en cuanto a la vida piadosa que un cristiano debe vivir, todo eso sale de la Biblia, proviene de la Biblia. La Biblia tiene total autoridad sobre el cristiano. En primer lugar, veíamos el anterior domingo, porque es inspirada por Dios, soplada por Dios, exhalada por Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, abrimos la Biblia, estamos sintiendo ese santo aliento de Dios. Y porque es inspirada por Dios, entonces es completamente suficiente para la santificación de sus ovejas, como también para equipar a sus ovejas. No tenemos por qué depender de cualquier otra cosa para lidiar con los problemas de nuestra alma, sino solamente con la poderosa y suficiente palabra de Dios. En esta ocasión vamos a enfocar ahora nuestra atención en la segunda de las 5 solas, a saber, sola gracia. Esta mañana vamos a ver sola gracia basándonos en el texto que leímos anteriormente en la lectura de nuestro servicio, pero solamente vamos a enfocarnos en los versículos 10 y 11, aunque vamos a tocar para contextualizar los versículos 1 al 9. No vamos a hacer una atención detallada en esos primeros 9 versículos, pero sí los vamos a usar para contextualizar. Y vamos a desglosar estos pasajes en 3 encabezados. Número 1, vamos a ver, como decía hace un momento, el contexto del Concilio de Jerusalén. Punto número 2, un argumento decisivo en el Concilio de Jerusalén. Y por último, número 3, una respuesta guiada por Dios en el Concilio de Jerusalén. Pero antes de entrar de lleno a nuestros encabezados, a nuestros puntos, vamos a tener que aclarar primeramente el concepto de sola gracia. ¿A qué nos referimos cuando decimos sola gracia? Bueno, cuando hablamos de sola gracia, nos referimos a los méritos del pecador para conseguir la salvación de su alma y el perdón de sus pecados. Y hablando cuantitativamente, diremos que los méritos que el ser humano tiene para conseguir el favor de Dios, para conseguir la salvación, es 0. El hombre no tiene nada de méritos en la salvación. No tiene nada por qué gloriarse en la salvación. No tiene por qué decir, yo me gané mi salvación. No. Cuantitativamente el hombre tiene en méritos 0 en su salvación. A eso nos referimos con sola gracia. Los reformadores en el siglo XVI defendieron sola gracia en una época en donde la iglesia romana se había expresado de la manera más descarada en cuanto a su caída del evangelio bíblico, del evangelio puro. En ese tiempo, el Papa León X había dado el permiso para recaudar grandes sumas de dinero y de esa manera hacer la reconstrucción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y uno de los exponentes más dotados en cuanto a la oratoria y manipulación de masas era
un monje dominico llamado Johann Tetzel. Johann Tetzel. Este hombre era tan audaz en su forma de hablar que, aunque era mentira lo que decía, engañaba a multitudes. Johann Tetzel engañaba con argumentos persuasivos a la gente para que pagara grandes sumas de dinero, dizque para conseguir el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas. Cuando Martín Lutero escuchó a Johann Tetzel hablar sobre esta forma de salvar sus almas a las personas, ahí es en donde se encendió esa ira santa de Martín Lutero. De tal manera que cuando él escribió en algunos libros, él va a decir que cuando escuchó hablar a Johann Tetzel sobre las indulgencias, porque así se llamaba esos permisos de salvación por dinero, indulgencias, cuando Johann Tetzel hablaba, dice Martín Lutero, fue esa la gota que rebalsó el vaso de su celo santo. Y de esa manera Martín Lutero desbordó su tsunami de teología en sus 95 tesis clavadas en la catedral de Wittenberg. Y esas 95 tesis conmovió el mundo hasta hoy. ¿Saben cuáles eran las palabras que Johann Tetzel decía cuando engañaba a las personas? Él decía: tan pronto como la moneda cae al fondo del cofre y suena, un alma sale del purgatorio. Hermanos, eso es una mentira, una herejía. Es terrible lo que estaba haciendo este hombre que representaba a la iglesia de Roma en ese tiempo. Estaban engañando a la gente, haciéndoles creer que se puede comprar la salvación, que se puede conseguir el favor de Dios con dinero. Y eso no se parece a lo que muchas iglesias evangélicas hacen el día de hoy también. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te dé su favor? Siembra, ven, trae tu cheque, trae tu semilla, y Dios te va a prosperar y vas a recibir el favor de Dios. Incluso han habido muchos pseudo pastores en el evangelicalismo diciendo que si tú no pagas tus diezmos, te vas a ir al infierno. ¿No se parece a lo que Johann Tetzel hacía en su tiempo en el siglo XVI? Oh, hermanos, esa es la razón por la que hay mucho que cambiar el día de hoy dentro del evangelicalismo incluso. Se habían alejado por completo de lo que la Biblia inspirada por Dios dice con respecto a conseguir la salvación. Solo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo, no por obras. Hoy vamos a estudiar un pasaje histórico, el libro de los Hechos, en donde vamos a enfocarnos en el primer concilio de la iglesia en toda la historia, el concilio en Jerusalén, en donde debatieron el tema de la salvación por sola gracia. Y así vamos a entrar ahora de lleno a nuestro primer punto, el contexto del concilio en Jerusalén. Y aunque es un contexto, una contextualización, tenemos mucho que aprender de estos primeros 9 versículos que vamos a ir tocando, no de manera detallada, pero sí de manera consecutiva. El apóstol Pablo, antes de entrar al capítulo 15, en los capítulos 13 y 14 de Hechos, el apóstol Pablo estuvo en su primer viaje misionero con Bernabé. Y en ese primer viaje misionero el apóstol Pablo predicaba el evangelio, y cuando las personas creían se fundaban iglesias. Y luego cuando el apóstol Pablo retornaba hacia su iglesia encomendante, Pablo iba levantando ancianos en cada una de esas iglesias que habían nacido por la predicación del evangelio de Pablo. Entonces, cuando nosotros leemos al finalizar Hechos 14, por ejemplo Hechos 14:27, nos dice: y habiendo llegado Pablo y Bernabé
y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces, así es como vemos que empezando el capítulo 15 aparecieron estos personajes judíos que habían creído en el Evangelio de Jesucristo, o al menos habían profesado creer, y habían llegado a la iglesia de Antioquía con el único fin de distorsionar la gracia de Dios. Vamos a ver en nuestro primer punto, dos incisos. El primer inciso es la exigencia de los no autorizados. Y vamos a leer Hechos 15:1. Dice: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Antes de entrar al capítulo 15, en el versículo 28 de Hechos 14, luego de regresar del primer viaje misionero, Pablo y Bernabé se quedaron en la iglesia de Antioquía mucho tiempo. Es muy probable que luego de escuchar el reporte de los misioneros, algunos disconformes con aquella noticia de que se había abierto la puerta del evangelio a los gentiles, bueno, esos disconformes con esa noticia fueron a avisar, fueron a chismear. ¿A quiénes? A los judíos de la iglesia de Jerusalén. Había un grupo dentro de la iglesia de Jerusalén que tenían una idea judaizante en su mente sobre la gracia, sobre el evangelio. Así que de esa manera, este grupo secreto de judíos, un grupo que se había organizado secretamente y se habían dispuesto a ir a Antioquía para resolver esto, ¿cómo que el evangelio a los gentiles? Bueno, entonces hay que hacer algo con ese asunto. Este grupo secreto no autorizado por la iglesia de Jerusalén salió de camino a Antioquía de Siria, autonombrándose maestros. Hermanos, nos vamos a dar cuenta aquí que estas personas nunca fueron enviadas oficialmente por los apóstoles, que eran los que pastoreaban la iglesia de Jerusalén. Ni Pedro, ni Jacobo, ni los demás que estaban en la iglesia de Jerusalén sabían que este grupo, que esta delegación de judíos cristianos, fariseos, habían salido dizque a solucionar un problema doctrinal en una iglesia. Hermanos, esto es muy importante. Lo que aprendemos aquí es la importancia del aval de una iglesia encomendante. Nadie puede autonombrarse ni maestro, ni misionero, ni pastor. Por eso es que el apóstol Pablo le encargó a Timoteo que discipular es una cadena. Esto que te he enseñado, enseña a otro piadoso, y ese va a enseñar a otro piadoso. Hermanos, la iglesia tiene que tener el sumo cuidado de a quién enviar, porque aquel que está yendo va a representar no solo a la iglesia local, sino también a Cristo. Donde él vaya, va a representar a Cristo y su iglesia. Y se van a dar cuenta cómo estas personas dan completa razón a ese orden que la iglesia tiene que tener con enviar. Si una delegación, por ejemplo, ¿no?, de personas llegasen aquí a Iglesia Sola Gracia y nos dijeran: hermanos, denos espacio, queremos compartir la palabra aquí en su iglesia. Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad y estamos en todo nuestro derecho de preguntarles: ¿de dónde vienen? ¿Cuál es el nombre de la iglesia de donde ustedes han salido? ¿Quiénes son sus pastores? Ellos, los pastores, los han enviado con la venia, con la bendición del resto de la iglesia. ¿Tienes el número de celular de tu pastor? ¿Me lo puedes dar, por favor? ¿Tienes el número de teléfono de tu iglesia? ¿Me lo puedes dar, por favor? Oh, hermanos, una iglesia tiene que ser responsable en cuanto a quién entregar el púlpito y la enseñanza.
porque si no pueden salir con enseñanzas como la de estos judaizantes, que llegaron a una iglesia como visitantes y enseñaron cualquier cosa en cuanto a la salvación. Ahora, yo con esto no estoy diciendo que los de la iglesia de Antioquía le entregaron el púlpito a estas personas, no. Recordemos que según Hechos capítulo 13 tenían maestros cualificados para el ministerio. Estoy seguro que ellos no le entregaron el púlpito solo porque dijeron, venimos de Jerusalén. No, ellos no le dieron el púlpito. Pero hermanos, estas personas, estos judaizantes llegaron a esa iglesia, a la iglesia de Antioquía, como visitantes y se quedaron a congregar por un tiempo. Y mientras congregaban, ellos enseñaban su distorsión de la gracia a espalda de los pastores. Eso está mal. Ellos se metieron entre las ovejas y empezaron a confundir una por una a las ovejas, a los miembros de la iglesia. Pero el Señor por eso ha puesto pastores en la iglesia. El caso aquí que estamos viendo en Antioquía no quedó oculto. Pablo y Bernabé llegaron a enterarse que estos visitantes estaban enseñando falsamente que los gentiles que creían en Jesús luego tenían que circuncidarse para ser salvos. De alguna manera, estos judaizantes estaban enseñando que creer en Jesús no bastaba. Creer en Jesús era solo la mitad del camino, pero tú tenías que construir la otra mitad a través de tu cumplimiento de la ley. Hechos 15:1. Ve, esto es lo que enseñaban los judaizantes. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esa era la enseñanza de estos maestros autonombrados. Los judíos, hermanos, tenían un sobrenombre. Muchos los conocían como los de la circuncisión, porque la circuncisión se había convertido de manera nacional, cultural, en su sello distintivo. Y de alguna manera eso se convirtió también en la razón de su orgullo y confianza. Para ellos la circuncisión no solo era un símbolo del pacto de Dios o un recordatorio de la bendición soberana de Dios, sino que para los judíos la circuncisión era un medio automático para asegurar el favor de Dios. Para asegurar que porque eras circuncidado, ahora sí Dios te va a bendecir. Los que tal vez ahora mismo no están entendiendo qué es la circuncisión, déjenme explicarles de forma breve y sencilla lo que es. La circuncisión es un corte quirúrgico en el órgano reproductor masculino, más propiamente un corte del prepucio. De tal manera que nosotros podemos ver esa orden bíblica en Génesis 17, versículos 10 y 11, que Dios le dio ese mandato a Abraham. Dice Génesis 17, versículos 10 al 11. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Recuerden bien esa palabra que usa el Señor en el mandamiento que le está dando a Abraham. Por señal. Por señal. El Señor estaba ordenando algo que el pueblo tenía que hacer, pero era solo una señal, era solamente un símbolo de una realidad espiritual. John MacArthur, cuando habla de la circuncisión, dice lo siguiente, escuchen bien: debe advertirse que el simbolismo del corte del prepucio masculino consistía en un recuerdo constante para todas las generaciones de judíos que Dios deseaba cortar por completo la maldad de los corazones. Todo varón circuncidado era un símbolo dramático del deseo que Dios tenía de purificar el corazón humano mediante la fe en Él.
y la aplicación de su gracia perdonadora en el creyente. ¿Se entiende lo que está diciendo el pastor John MacArthur? En todo momento él está hablando de simbolismo. La circuncisión es un simbolismo que nos lleva a pensar en algo real que Dios hace espiritualmente. Así como el sello, el símbolo de cortar la carne del hombre, entonces Dios está simbolizando ese deseo que sale de su corazón de cortar por completo el pecado del corazón del hombre. Más adelante el apóstol Pablo hace esa alusión que también los profetas en el Antiguo Testamento hacían, de que es mucho más importante la circuncisión de corazón. Tristemente, los judíos vieron la circuncisión más que como un símbolo, como una herramienta de salvación. Por eso la exigencia de estos judíos cristianos en Antioquía: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Se dan cuenta por qué ese pensamiento de los judíos? Porque ellos literalmente le habían dado a la circuncisión, le habían atribuido a la circuncisión un poder salvífico. Ahora vamos a entrar a nuestro inciso B. Estamos viendo inciso A, la exigencia de los no autorizados. Y ahora, inciso B, vamos a ver la discusión que estos no autorizados tuvieron con Pablo y Bernabé. Una vez que Pablo y Bernabé se enteraron que estos judaizantes, que estos falsos maestros estaban enseñando un falso evangelio, una distorsión de la gracia, ellos no se quedaron con los brazos cruzados, hermanos. Cuando Pablo y Bernabé escucharon que las ovejas estaban siendo confundidas, ellos saltaron como buenos pastores que eran. Hechos 15:2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, es decir, con los judaizantes, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Pablo y Bernabé no se quedaron, hermanos, con los brazos cruzados. Ellos salieron poniendo el pecho como buenos pastores para defender a las ovejas. Y esa es la labor de los pastores en la iglesia. Por eso, uno de los requisitos que es indispensable para todo pastor o para todo que aspira al pastorado es ser apto para enseñar. Porque en esa aptitud de enseñanza puede defender a las ovejas de la falsa doctrina, de la falsedad, de la falsa enseñanza. Y luego de mucha discusión, subieron a la iglesia de Jerusalén para definir de una vez por todas con los apóstoles cuáles son los requisitos para alcanzar la salvación. Cuando llegaron a Jerusalén, Pablo y Bernabé contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Hechos 15:5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mientras Pablo y Bernabé venían con buenas noticias, los gentiles están creyendo en Cristo, están siendo salvos, están siendo embestidos por el Espíritu Santo. Habían estos fariseos que con el ceño fruncido decían: tienen que circuncidarse para ser salvos, ¿no? En vez de alegrarse, empezaron a pensar en poner trabas para los gentiles, en hacer más pesado la vida cristiana para los gentiles. Pero era obvio que el pensamiento de la iglesia de Antioquía, o el pensamiento de estos fariseos, no era el mismo que la iglesia de Jerusalén. No compartía toda la iglesia ese pensamiento distorsionado de la gracia. Así que los apóstoles y ancianos se reunieron aparte para debatir sobre el tema. ¿Se dan cuenta cómo esto nos está aclarando que este grupo había salido secretamente, sin ser enviados por los apóstoles? ¿Por qué los apóstoles no le dijeron a Pablo, Bernabé, nosotros hemos enviado a estos, porque nosotros creemos lo que ellos dicen? No,
Estos nunca salieron en defensa de los judaizantes. Los apóstoles dijeron, oh, esto es un tema que verdaderamente hay que hablarlo. ¿Se dan cuenta? Estos se habían autonombrado y habían salido sin la bendición, sin la venia de la iglesia de Jerusalén. Eso no está bien. Dice el versículo 6, en el texto que estamos leyendo en el versículo 6, no nos dice cuánto tiempo tardaron en deliberar el asunto que fueron a hablar. Aparentemente terminaron de escuchar a Pablo, terminaron de escuchar a los judaizantes y decidieron darse un tiempo, probablemente toda la noche, probablemente un día entero, pero lo que nos dice el texto claramente es que deliberaron con diligencia sobre el asunto. Ellos no dejaron de hablar, era algo urgente. Ellos decían, esto hay que resolverlo ahora mismo. No podemos dejar que las personas tengan ideas diferentes sobre la gracia de Dios, sobre cómo uno se salva. Hay que resolverlo ahora mismo. Así que una vez resuelto, les repito, no se sabe cuánto tiempo habían discutido los apóstoles, pero una vez resuelto el asunto, volvieron a una siguiente sesión, una siguiente reunión, en donde dice el texto que después de mucha discusión, según el versículo 7, Pedro tomó la palabra. Pedro alzó la mano y dijo, yo quiero hablar. Y empezó a hablar. Y ahí empieza el discurso de Pedro. Y es interesante cómo el Espíritu Santo le guía a Pedro a recordar que 10 años atrás Dios mismo le había mandado a Cesarea para predicar a un gentil y su familia, Cornelio, Hechos capítulo 10. 10 años atrás ya había pasado eso. Entonces Dios le va recordando a Pedro para que él hable en esa reunión que Dios había confirmado que los gentiles iban a ser salvos igual que los judíos. Por eso cuando Cornelio y su familia creyó en el evangelio que Pedro estaba predicando, en ese momento vino el Espíritu Santo, como en Pentecostés en Hechos capítulo 2, y en ese momento, luego de ser investidos por el Espíritu Santo, Cornelio y su familia empezaron, dice, a hablar en lenguas, como en Hechos capítulo 2 en Pentecostés. Tal cual con los judíos, así también con los gentiles. Y Pedro recalca en Hechos 15:9, y ninguna diferencia hizo Dios entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. En ningún momento Pedro dice, purificando por la fe, y por cumplir estos mandamientos de la ley. Por la fe solamente. Pedro aclara, hermanos, que la conversión de esos gentiles en Cesarea no fue por la elocuencia del predicador. No es que Pedro se iba a jactar porque, es porque ellos creyeron porque yo les prediqué bonito, porque las palabras que dije fueron elocuentes. No, Pedro no va a hacer eso. Pedro no va a decir que fue por la total disposición del predicador. Es que el predicador estaba muy dispuesto. Mira, esa valentía de ir a meterse en la casa de un gentil. Por eso Dios lo salvó. No. El predicador aquí no tuvo nada que ver, porque al final Pedro mismo se mostró renuente a ir a la casa de un gentil. Incluso estando dentro de la casa de Cornelio le dijo, casi medio con asquito, tú sabes lo que significa para un judío estar cerca de un gentil. O sea que no había esa disposición de Pedro. Así que no podemos atribuirle al predicador la salvación de los gentiles o la salvación de Cornelio en este contexto. Fue Dios quien por su sola voluntad quiso salvar a Cornelio y su familia por la sola fe. Fue Dios quien puso en sus corazones esa disposición, convenciéndolos con el Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio. Y fue Dios quien los llamó y los trajo para ser salvos. Fue Dios, ¿se dan cuenta? Ni Pedro puede atribuirse la salvación de estos, ni los gentiles, ni Cornelio puede decir, es que yo era bueno, por eso Dios me salvó. No, fue solo Dios. ¿Qué dice
en el texto que acabamos de leer, Hechos 15:9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando. ¿Quién purificó? Dios. Purificando Dios por la fe sus corazones. ¿Quién purificó el corazón de Cornelio? No fue Pedro, no fue el mismo Cornelio, fue Dios. Fue Dios. La salvación, hermanos, es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Él lo da, proviene de Él y es por el puro afecto de su voluntad. Y el hombre no tiene por qué gloriarse por una salvación que le fue otorgada gratuitamente. Y él no la ganó por sus propios méritos. Así entramos a nuestro punto número 2, un argumento decisivo en el concilio de Jerusalén. Hechos 15:10 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Estas palabras son de Pedro, ¿verdad? Luego de que él les recuerda que hace 10 años atrás Dios lo llevó a la casa de un gentil para predicar el evangelio, ahora él hace esta pregunta clave que vamos a desglosarla en dos incisos, en dos partes. En la primera parte vamos a ver lo que Pedro dice: ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué tentáis a Dios? La palabra tentar puede traducirse también como probar o poner a prueba. Lo que Pedro está diciendo es: si ustedes han visto que Dios me envió personalmente a predicarle a los gentiles, lo que demuestra que era voluntad de Dios que los gentiles escuchen y crean el evangelio, ahora entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios con este asunto de los gentiles y la salvación? ¿Son ustedes los maestros que corrigen el error del alumno en el examen? Porque es más o menos esa la idea, ¿no? Cuando, digamos, tú eres el profesor y los alumnos hacen sus exámenes, al final, ¿quién tiene la última palabra de qué está correcto o no en ese examen? El profesor. Él es el que califica: bien, bien, mal, bien, bien, mal. Lo que estos judíos estaban haciendo es poniéndose en los zapatos de un profesor y habían puesto a Dios en el banquillo del alumno, de aquel que estaba siendo examinado, probado. Es decir, Dios puede equivocarse y nosotros vamos a corregir los errores de Dios. Eso es terrible. ¿Somos acaso nosotros más sabios que Dios? No. ¿Somos acaso nosotros más justos que Dios? No, la Escritura dice en todo momento: no, no, no. No somos mejores que Dios. ¿Por qué ponen a prueba a Dios? Dice Pedro. Si Dios quiso salvar a los gentiles por la fe en Jesucristo, así como también a los judíos, si Dios quiso dar a los gentiles el Espíritu Santo, que es el sello de garantía de que esos pertenecen a Dios, si quiso hacer parte a los gentiles de ese amor eterno, como también a los judíos que creen en Jesucristo, entonces, ¿por qué ponemos a prueba a Dios? Lo que estaban haciendo los judíos era: Dios escogió a los gentiles. Creo que ese es el error de Dios. Así que nosotros vamos a corregir a Dios, vamos a ayudar a Dios en esta parte. Los gentiles ya pueden salvarse creyendo en Jesús, pero con algo más. Simon Kiesmaker, que es un teólogo, escritor, comentarista, dice lo siguiente: las Escrituras enseñan que cuando el hombre pone a prueba a Dios, lo está haciendo sobre la base de un sentir de incredulidad y desobediencia. Probar a Dios es lo contrario a adorarlo con un corazón decidido. Los judaizantes están probando a Dios, quien ha demostrado claramente su voluntad de que los cristianos gentiles son libres en Cristo. De ahí viene la segunda parte de la pregunta de Pedro que estamos analizando. ¿Por qué tentáis a Dios?
pondremos sobre la cerviz de los discípulos gentiles un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Esa es la segunda parte de la pregunta de Pedro. Si bien Pedro habla en este discurso sobre la ley como un yugo pesado, una carga pesada, hermanos, esto es bueno aclarar. La ley no es una carga para el cristiano. Por supuesto que no. Aunque el apóstol Pablo o el apóstol Pedro en su discurso la va a mostrar como un yugo que ni sus padres ni ellos han podido llevar por el peso, por la carga. ¿Y qué es lo que hizo? Ahora vamos a leer, por ejemplo, que la ley no es el problema. Que la ley de Dios, al contrario de ser una carga pesada, es ligera. Jesucristo dijo, mi yugo es ligero, mi carga es ligera. Romanos 7:12, el apóstol Pablo dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pablo está diciendo todo lo contrario de lo que muchos piensan de la ley. A veces pensamos que la ley es como una especie de chaleco de fuerza para el cristiano. Es como que la ley es un quitagozo del cristiano. Y Dios ha dado la ley a su pueblo para hacerlo sufrir. Para que su pueblo no disfrute la vida cristiana. Para que su pueblo todo el tiempo esté sufriendo. No, hermanos, la ley de Dios, dice Pablo, es santa, es buena, es justa. La ley no es una carga. Pero ¿por qué es que muchas veces vemos a la ley como una carga? Aunque no lo es. Bueno, tristemente, esa ley perfecta y santa se convierte para muchos en una carga pesada por causa del pecado. Por causa de ese egocentrismo, por causa de ese orgullo que el hombre tiene, de manera que empieza a ver la ley como una herramienta para cumplirla y así poderme salvar. Entonces, hemos dejado de ver a la ley de Dios como un espejo que Dios ha puesto, que nos refleja nuestra incapacidad de cumplirla. Y hemos empezado a verla ciegamente como una herramienta con poder salvífico. Si tú quieres salvarte por el cumplimiento de la ley, dice la Escritura que tendrías que hasta ahora ya haberla cumplido perfectamente. Y ahora mismo tú sabes que no la has cumplido, ¿verdad? Hemos mentido, hemos desobedecido a nuestros padres, deshonrado a nuestros padres, hemos en algún momento apropiado con algo que no me pertenece. Dice la Escritura que eso es robar. Entonces hemos incumplido la ley. Ídolos, dice la ley, ¿verdad? No te harás ídolos, no te inclinarás a ellas. Y nosotros hemos tenido ídolos. Tal vez muchos de los de acá en nuestra vida pasada en el catolicismo romano hemos tenido esos ídolos, imágenes, ¿verdad? Pero hay muchos que hacen cualquier otra cosa de un ídolo. Un ídolo es aquello que ocupa el primer lugar en tu corazón y pretende desplazar al Dios verdadero de tu vida. Un ídolo puede ser las riquezas, un ídolo puede ser los vicios. ¿Se dan cuenta? Nadie se salva de haber incumplido la ley de Dios. Y cuando tú te miras en el espejo de Dios, que es la ley de Dios, te das cuenta que eres un pecador. Te das cuenta tu incapacidad de cumplir la ley. Hasta ahora no la has podido cumplir. Y si hipotéticamente hasta ahora la has cumplido, que eso es imposible, de aquí en adelante tienes que asegurarte igualmente de cumplirla por completo. Si cometes un solo pecado, ya eres transgresor de toda la ley, dice Santiago. ¿Te das cuenta? Es imposible poder buscar salvarnos cumpliendo la ley, porque no lo podemos hacer. No la podemos cumplir. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:24, hablando de que la ley no es para personas incapacitadas, o no es para que personas incapacitadas espiritualmente podamos cumplirla, sino, dice,
Gálatas 3:24, que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios según Pablo aquí en Gálatas 3:24? Guiarnos a Cristo. Guiarnos a Cristo. No salvarnos en sí misma, porque no la podemos cumplir, sino mirarnos cuál somos en el espejo de Dios, la ley de Dios, y así poder ir a Cristo. Un ayo, que es la palabra que usa el apóstol Pablo aquí, un ayo era un maestro particular de los hijos de una familia. Normalmente los ayos eran utilizados por familias que podían pagar un maestro particular. Pero ¿cuál era el trabajo de ese profesor? Guiar a su alumno, guiar hacia el buen camino, hacia la buena enseñanza, hacia la buena educación. Lo que está diciendo Pablo aquí, poniendo a la ley como un ayo, como un guía, es que te va a guiar sí o sí a donde tú necesitas llegar, que es a Cristo. A Cristo y solo a Cristo. Un comentarista dice: Pedro no está sugiriendo que el concilio debe abrogar la ley. Lo que él está diciendo es que la ley no es una condición previa a la salvación. Puesto que la ley es incapaz de salvar a una persona, la fe en Cristo Jesús sin duda que la salva. Es bueno aclarar eso también. Pedro no está abogando para, entonces no hay que cumplir la ley. No. El apóstol Pablo dice también en Efesios capítulo 2 que nosotros hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, pero luego que hemos sido salvos solo por la fe en Jesucristo, dice que un cristiano tiene que buscar vivir en buenas obras, las cuales han sido preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esa es la ley de Dios. Un cristiano tiene que buscar vivir la ley de Dios, no para salvarse, porque ya ha sido salvo por la fe, pero sí como un estilo de vida que Dios quiere para sus hijos. Y así pasamos a nuestro último punto, punto número 3. Una respuesta guiada por Dios en el concilio de Jerusalén. Y este punto es mucho más breve. Hechos 15:11. Hechos 15:11. Dice la palabra de Dios: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Estas son las palabras de Pedro, ¿verdad? Esta es la conclusión a la que Pedro llega, guiado por el Espíritu Santo. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, recuerda que hace 10 años atrás la iglesia de Jerusalén, en donde están reunidos ahora mismo, recibió el informe de la boca del mismo apóstol Pedro sobre cómo Dios decidió salvar a Cornelio y a los de su casa. Él fue con un informe después de eso, Hechos capítulo 11. Y terminando ese informe, se puede apreciar cómo la iglesia de Jerusalén recibió positivamente ese decreto divino. Hechos 11:18 dice: entonces, oídas estas cosas, es decir, el informe de Pedro de cómo llegó a la casa de Cornelio, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Se dan cuenta cómo recibió la iglesia de Jerusalén hace 10 años la noticia de que los gentiles también estaban siendo salvos por voluntad de Dios? Dice que lo recibieron de tal manera que glorificaron a Dios. ¿Cómo puedes glorificar a Dios si no recibes de buena manera una noticia? ¿Verdad? Glorificaron a Dios por esa noticia. La iglesia de Jerusalén 10 años antes había entendido que fue Dios el impulsor de la salvación de los gentiles, que fue Dios el dador de la salvación, de arrepentimiento para vida de los gentiles. Eso es lo que dice la última parte de Hechos 11:18. Ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién dio ese regalo a los gentiles? ¿El predicador Pedro? No. ¿Se dieron ese regalo a sí mismos Cornelio y su familia? No. Dice el texto:
ha dado Dios. Dios es el dador. Dios es la fuente. De su corazón brotó voluntariamente. Nadie lo empujó a hacerlo obligatoriamente. No, Él quiso dar salvación y arrepentimiento a los gentiles. Como dice un comentarista, a la implicación en todo esto es que si Dios da el ejemplo, ¿qué nos toca a nosotros? Seguir el ejemplo de Dios, ¿verdad? Si Dios ya está demostrando con su ejemplo que Él quiere la salvación de los gentiles, ¿qué tienen que hacer ahora los de la iglesia de Jerusalén? Aceptar el ejemplo que Dios está dando con toda disposición. Si Cornelio y los de su casa, siendo incircuncisos, escuchen bien esta parte, hermanos, ellos eran gentiles, ellos no habían sido circuncidados a los 8 días de haber nacido. Ellos eran incircuncisos, ellos no vivían conforme a la ley judía, pero Dios les dio el Espíritu Santo a Cornelio y su familia cuando creyeron el evangelio que Pedro les predicó, sin ser circuncidados y sin cumplir la ley. ¿Se dan cuenta? Entonces, la salvación nunca fue por obras, nunca. Oh, hermanos, ¿quiénes se creen aquellos que contradicen la clara voluntad de Dios para salvar por sola gracia? ¿Quiénes se creen? ¿Se creen mejores que Dios? ¿Se creen más justos que Dios? ¿Se creen más sabios que Dios? ¿Quiénes se creen? Por eso cuando uno escucha ahora lo que decían los judaizantes en Hechos 15:1b de cómo conseguir la salvación, suena completamente tonto. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Se dan cuenta? Ahora que hemos visto todo el panorama completo de cómo Dios salvó a los gentiles hace 10 años atrás, esta frase suena completamente tonta. Sin embargo, Dios salvó a Cornelio siendo un gentil incircunciso, no por sus obras, sino por sola gracia. Pedro dice en Hechos 15:11, para terminar: antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos. La palabra gracia significa un don, un regalo que tú recibes de parte de Dios sin que lo hayas merecido. Tú no has hecho ningún esfuerzo por ese regalo que Dios da. Por eso es gracia. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 4 también, que cuando uno trabaja por algo, al final de su trabajo dice recibe un salario, ¿verdad? ¿Por qué? De alguna manera ese es el pago por su esfuerzo, su salario. Pero la gracia no es un pago por tu esfuerzo. Por eso es gracia, porque es algo que Dios te ha dado sin que tú hayas hecho un esfuerzo para ganártelo o un mérito para ganártelo. Cuando tú has trabajado y al fin de mes recibes tu salario, dices: yo me lo gané, este es el sudor de mi frente. Pero hermanos, con la salvación no podemos hacer eso. Con la salvación no podemos decir: yo me lo gané, yo sudé mi salvación. No, es gracia. Es gracia solamente. Por la gracia del Señor, dice Pedro, seremos salvos. Vivimos en un país, en una ciudad, en un mundo en donde las personas creen que pueden llegar hacia Dios o ganar el favor de Dios a través de sus propios medios, inventando sus propios atajos al cielo. Hay una frase muy conocida, ¿verdad? Todos los caminos llegan a Roma. ¿Qué significa eso? Que no importa por dónde te vayas, vas a llegar a ese lugar donde quieres ir. Muchos piensan que para llegar donde Dios, hay muchos caminos, hay muchas formas, hay muchos medios, cuando el Señor Jesucristo claramente dijo que Él es el único camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre sino por mí. No hay atajos para llegar a Dios, solo un camino, y es Cristo Jesús. Y solo hay un medio, que es la fe. Y todo eso es
solo por gracia. Solo por gracia. Oh, hermanos, cuando vemos la vida de Cornelio, que Pedro lo mencionó en su discurso, ¿verdad? Nosotros, humanamente hablando, podríamos decir, Cornelio tenía todas las cualidades para ganar su salvación, porque la Biblia nos dice que Cornelio era un hombre piadoso. Eso significa de buen vivir, de buen testimonio en su sociedad, en su ciudad. Era respetado por la forma en la que vivía. Probablemente era un buen padre de familia, era un buen ciudadano, era un hombre piadoso. La Escritura también nos dice en Hechos capítulo 10 que Cornelio era un hombre religioso. Dice que era un hombre que estaba encargado de lugares religiosos, de actividades religiosas. Oraba, hacía limosnas, es decir, era una especie de filántropo preocupado por el bien de la humanidad. Daba alimento a los que no tenían. ¿Te das cuenta que son cualidades que a uno puede decirle, oye, pero si este hombre, imagínate, Cornelio murió, ¿qué dirían en su velorio? Este hombre está en el cielo, ¿no? Mira pues su vida. Este hombre se ha ganado el cielo. ¿No te parece conocida esa frase? Se ha ganado el cielo, hermanos. Nadie se gana el cielo. Ni Cornelio se ganó el cielo con esta vida. ¿Saben por qué? Porque aunque era un hombre piadoso, religioso, de oración, filántropo que apoyaba a todo mundo con sus bienes, Dios envió a Pedro para predicarle el evangelio porque Cornelio estaba perdido. Cornelio estaba bajo condenación. Y solo cuando escuchó el evangelio que Pedro predicaba y creyó en ese evangelio, recién fue salvo. Recién vino el Espíritu Santo a morar en su vida. No fue por sus obras, fue por sola gracia. Conclusión, amigo, amiga, tal vez escuchando este mensaje te has dado cuenta que tú no puedes agradar a Dios. No puedes agradar a Dios. Y la razón es tu condición de pecador. No importa que seas como Cornelio. Tal vez pensamos que somos seres humanos relativamente buenos. Pero hermanos, ¿qué dice la Biblia? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, no hay justo ni aún uno. Así que la persona más filántropa que tú veas no es justa. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Eso dice la Biblia de nuestra realidad espiritual sin Cristo. No importa cuántas ayudas benéficas haces, si es que eres un filántropo ayudador de las personas. ¿Qué dice la palabra de Dios? El profeta Isaías dice que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Las mejores obras que tú puedas hacer están impregnadas por tu pecado, manchadas por tu pecado. Y no puedes agradar a Dios por tu pecado, no importa lo que hagas. Todo lo que hagas como bueno a los ojos de los hombres está sucio ante los ojos de Dios. Es por eso que tus obras no te salvan. Es por eso que tus obras no pueden cumplir los estándares de Dios que son perfectos. Pero hoy viene Cristo. Ahí viene Cristo Jesús, quien vivió la vida perfecta que tú no puedes vivir. Él es justo. Él es el sin pecado. Él es el único por quien el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús es el único que complació con una vida perfecta al Padre. Nadie más lo pudo hacer. Ni siquiera Adán, cuando estaba en el huerto del Edén sin pecado, pudo mantenerse así, porque al final terminó transgrediendo la ley de Dios. Desobedeció a Dios. Pero Dios envió a Cristo, el segundo Adán, y él vivió perfectamente. Y siendo perfecto y justo, llegó a la cruz.
El perfecto muriendo por los imperfectos, el justo muriendo por los injustos, cargando sobre él nuestras injusticias, nuestras maldades, nuestros pecados, nuestra suciedad, siendo él justo. Después de morir, Cristo resucitó al tercer día, con poder, victorioso. Y él está ahora mismo y para siempre sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los suyos. Yo te pregunto, amigo, amiga, en esta mañana, ¿tú ya eres de Cristo? Él está sentado intercediendo por los suyos, por los que han creído en Él, por los que se han depositado en Él, dejando de confiar en sí mismos, sino confiando en la obra de Cristo. Hay una frase controversial, ¿verdad?, que es el tema de la salvación por obras. Hermanos, voy a decir algo, pero no se espanten. La salvación es por obras, pero no por las tuyas, sino por las obras de Cristo. Cuando tú crees en Cristo, estás dejando de depender en tus obras y estás dependiendo en las obras de Cristo, en esa vida perfecta que Cristo vivió, en esa obra perfecta que Cristo realizó en la cruz. Tú empiezas a depositarte en Cristo y dejas de confiar en ti. La salvación es solo por gracia, solo por gracia. Confía en Él, deposita tu fe en Él y te aseguro que Él te va a salvar, te va a transformar, te va a ser útil. Cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 3 que ahora mismo somos inútiles sin Cristo, te va a ser útil para su obra.